Fertilidad sin censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, me da gusto estar con ustedes. Soy el doctor Eduardo Manuel Espadas Reyes, ginecólogo obstetra y biólogo de la reproducción, que labora actualmente en Advanced Fertility Center. Y bien, hoy les voy a hablar del factor masculino de infertilidad. El factor masculino de infertilidad actualmente es la causa del 40% de las probabilidades de que una pareja no se embarace. Muy bien, 40% es de la mujer, 40% del hombre y 20% más o menos tiene que ver con ambos, con hombre y mujer. Y bien, ¿y cuáles son las causas que pueden ocasionar que el hombre sea infértil? Bueno, pues hay varias. Cuando ustedes acuden a consulta, lo primero que tenemos que hacer es determinar en el hombre cuáles las causas que pueden estar ocasionando que la probabilidad de embarazo sea menor, porque no quiere decir que sean estériles. Probablemente hay alguna causa que disminuye esa probabilidad de embarazo, pero que se podría corregir haciendo un diagnóstico adecuado. Y bueno, entonces lo primero que hacemos cuando llega el varón a consulta es hacerle un interrogatorio completo acerca de antecedentes personales, antecedentes familiares, y después se le puede hacer una exploración física y solicitarle estudios de laboratorio para investigar, por ejemplo, en especial, lo más importante, cuál es la calidad del semen. Esto se hace mediante una espermatobioscopía directa. Esta espermatobioscopía es el estudio más importante en el varón porque nos dice cuántos espermatozoides hay, qué movilidad tienen, si son normales o son anormales. Ahora, es muy importante que esta espermatobioscopía se haga en un centro especializado para reproducción asistida. ¿Por qué? Porque muchas veces las espermatobioscopías que se hacen en laboratorios tradicionales no tienen la calidad suficiente para investigar acerca de fertilidad. ¿Por qué? Porque generalmente pues no hay un químico que se dedique exactamente a ver nada más las muestras de semen. Entonces se necesita una persona que esté especializada en ello. En centros de reproducción generalmente hay un andrólogo que se dedica a hacer estas muestras, a revisar estas muestras de espermatobioscopía, que se llevan más o menos entre 1 hora, 2 horas hacerlas. ¿Por qué? Porque se hacen muy cuidadosamente, sobre todo para ver el número de espermatozoides normales o anormales. Incluso hay otros estudios que se le pueden hacer al semen, como la fragmentación del ADN espermático, es decir, de la información que viene encapsulada dentro del espermatozoide, para saber si esas alteraciones afectan o no afectan el embarazo, porque hay forma de corregirlo. Entonces, en el hombre pueden haber varios factores que ocasionan o disminuyen la fertilidad. Algunas de ellas son hormonales. Por ejemplo, que tengan elevada una hormona que se llama prolactina, que tengan elevada la hormona tiroidea o disminuida, por ejemplo, que tengan hipotiroidismo, que sean diabéticos. Entonces, esas alteraciones, si se corrigen, pueden hacer que mejore la calidad espermática y, por supuesto, la probabilidad de embarazo. Si, por ejemplo, a veces hay disfunciones eréctiles o alteraciones en la forma del pene, bueno, que pueden ocasionar dificultad para lograr la penetración o lograr el embarazo. Entonces, pues en ese caso, bueno, también hay tratamientos para corregir. En ocasiones, infecciones que pueden ser asintomáticas, pueden estar ocasionando inflamación de los conductos que llevan los espermatozoides, que se llaman deferentes, por ejemplo, la vesícula seminal, la próstata, y estas alteraciones pueden hacer que la calidad de los espermatozoides sea menor. Por eso, haciendo el diagnóstico adecuado, podemos dar el tratamiento, y una vez dado el tratamiento se va a corregir la alteración seminal que está provocando el problema de fertilidad. Y bien, algunas veces, aún estudiando por completo al varón, nos encontramos que no hay alguna causa específica. Bueno, aún ahí hay situaciones que podemos resolver y mejorar esta fertilidad. Entonces, hay tratamientos que se pueden dar para mejorar esto. Por ejemplo, tratamientos específicos, como por ejemplo cuando hay alguna alteración hormonal. Y hay algunos que se ocupan que no deberían de utilizarse. Por ejemplo, es muy dado que en los varones se les dé tratamiento, por ejemplo, con testosterona para mejorar la fertilidad. Y al contrario, si nosotros damos testosterona en un varón que no la necesita, lo que vamos a hacer es que se dejen de producir espermatozoides, porque
el cerebro deja de mandar señal al testículo, y el testículo, que es el encargado de formar tanto la testosterona como los espermatozoides en el varón, pues dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando testosterona externa. Entonces el testículo incluso puede atrofiarse y pueden dejar una esterilidad definitiva. Por eso esos varones que van, por ejemplo, al gimnasio y les indican suplementos con testosterona, se quieren poner testosterona como anabólico para mejorar la masa muscular, bueno, tienen que saber que eso puede ocasionar disminución del número de espermatozoides, de la calidad de los mismos, incluso azospermia, quiere decir que no hay espermatozoides, y atrofia testicular, que podría llegar a ser definitiva si se utiliza por mucho tiempo. Entonces, es importante que no se automediquen y que no vayan, por ejemplo, con médicos que no saben acerca del factor masculino, porque pueden empeorar el problema en lugar de corregirlo. Y bien, sí hay tratamientos para mejorar, por ejemplo, los niveles de testosterona cuando son deficientes, los niveles altos de estrógenos cuando esto sucede, los niveles anormales de prolactina. Entonces, antes de dar un tratamiento en el varón para mejorar la fertilidad, hay que saber cuál es la causa específica del problema y saber si la podemos corregir o no. Incluso, por ejemplo, también hay tratamientos quirúrgicos. Por ejemplo, una de las causas de fertilidad en el hombre es que estén obstruidos los conductos que llevan los espermatozoides del testículo a que sean eyaculados. En ese caso, por ejemplo, pueden ser que hayan sido operados también, que les hayan hecho una vasectomía, y entonces pues el varón ya no puede, obviamente, como no pasan esos espermatozoides, pues no va a haber embarazo en la pareja. Eso pasa generalmente muchas veces cuando ya tuvieron hijos, por ejemplo, se hacen la cirugía, ya no quieren tener más hijos, y de repente, bueno, pues surge la oportunidad de otra pareja y quieren volver a tener un embarazo. Bien, entonces esta obstrucción se puede corregir. Ahora, la corrección, la recanalización de los conductos deferentes, por ejemplo, en los varones operados, se puede hacer siempre y cuando no tengan más de 5 años de efectuada, porque si pasa más de ese tiempo, se comienzan a formar anticuerpos en contra de los espermatozoides, y obviamente no va a haber espermatozoides una vez que se recanalicen estos vasos para que puedan haber fecundación y pueda haber embarazo. Entonces, bien, pero hay procedimientos que pueden corregir este problema. Por ejemplo, el ICSI, que es un procedimiento de fertilización in vitro, se hizo para aquellos varones que están operados, que tienen un conducto deferente, que es donde pasan los espermatozoides, que está cerrado, o que tienen problemas de varicocele muy importante y una deficiente producción de espermatozoides. El ICSI se hizo para que obtengamos los espermatozoides muy escasos, que pueden tomarse directamente del testículo o de la vesícula seminal, ya sea por aspiración o por cirugía, y bien, esos espermatozoides ocuparse para fecundar los óvulos, y así, por un procedimiento de fertilización in vitro, hacer crecer embriones, y esos embriones transferidos en el día 5 de desarrollo al útero para lograr un embarazo. Entonces, hay maneras de corregir casi el 95% de las causas de infertilidad en el hombre. Las únicas que no se pueden corregir usando el espermatozoide del varón serían, por ejemplo, en el caso de que sea completamente zospérmico, por ejemplo, en el caso de algunas alteraciones genéticas. En el hombre, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter puede hacer que no se produzcan espermatozoides, o que de plano, por ejemplo, no tengan testículos, ya sea porque hubo una cirugía por cáncer, o se le dio radiación al testículo y no haya producción de espermatozoides ni siquiera a nivel de los conductos que los producen. Entonces, bueno, en esos casos podría ser la opción utilizar semen o espermatozoides de donante. Entonces, como ven, el factor masculino es muy importante resolverlo. No solo es importante en un proceso de reproducción asistida estudiar a la mujer, sino también al hombre, y determinar, antes de dar un tratamiento que no sabemos cuál es el efecto que va a causar, determinar cuál es la causa específica del problema para poder así resolverlo adecuadamente. Y muchas veces ni siquiera es necesario un tratamiento, por ejemplo, como una inseminación o una fertilización in vitro. A veces simplemente resolviendo el problema de fondo, con eso se puede lograr un embarazo. Entonces, mi recomendación es que si no han logrado un embarazo en el transcurso de 1 año, acudan ambos miembros de la pareja, mujer y hombre, para que se les haga todo su interrogatorio, su exploración física, se les pidan los estudios pertinentes, se llegue a un diagnóstico preciso y se les dé el tratamiento más adecuado para resolver su problema en el menor tiempo posible. Esto, ¿quién lo va a hacer? Pues el especialista en reproducción asistida, el biólogo de la reproducción. Entonces, los invitamos a venir con nosotros a platicar, a
comentarnos sus dudas y con gusto los ayudaremos, se las resolveremos. Pues muchas gracias. Fertilidad sin censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas. Presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.